Muy buen día, estimados estudiantes de la sede Colonial, San Juan y Caraballo. Para esta clase hemos preparado una tertulia literaria con respecto a un cuento de Julio Ramón Ribeiro, de La palabra del mudo, y vamos a hablar sobre él. El cuento que hemos elegido es Los gallinazos sin plumas. En realidad es un cuento muy hermoso, muy realista, que vamos a ir explicando conforme vamos a ir estudiando, manifestando cada aspecto de esta obra. Los gallinazos sin plumas, en realidad, Julio Ramón Ribeiro tuvo una gran intención al momento de escribir este relato, este cuento. Bueno, en realidad el título hace referencia a aquellas personas que van en busca de alimentos a los muladares, como las mismas aves, ¿no? Y ya se van a dar cuenta que en realidad los gallinazos sin plumas vendría a ser también una metáfora que van a ser representados en los personajes principales que más adelante los vamos a conocer. Ahora, empezamos con uno de los primeros criterios que vendría a ser el tema. En este caso, conforme hemos leído todo el cuento, hemos podido reconocer como tema principal el maltrato y la explotación infantil. Como temas secundarios, pues tenemos el abandono infantil, la injusticia social y la violencia contra los niños. Todos estos temas giran en torno a la historia, conforme se va relatando. Ahora, para yo poder explicar en qué consiste, por qué es el tema principal y por qué es un tema secundario, yo he extraído un pequeño fragmento de la historia de los gallinazos sin plumas para que ustedes puedan comprender a qué se debe el tema. Vamos a leerlo juntos. Dice: tontos, ¿qué han hecho hoy día? Se han puesto a jugar seguramente. Pascual se morirá de hambre. Ahí está. En estas primeras líneas se dan cuenta que hay una expresión violenta, una violencia en este caso verbal, que el abuelo, don Santos, se dirige hacia los nietos, ¿no? ¿Cómo se dirige hacia ellos? Esa manera tan grotesca. Ahora, continuamos. Ellos huían hacia el emparrado, con las orejas ardientes de los pescozones, mientras el viejo se arrastraba hasta el chiquero. Desde el fondo de su reducto, el cerdo empezaba a gruñir. Don Santos le aventaba la comida. Aquí está. No solamente hay una violencia, una manifestación verbal de violencia, sino también hay una violencia, en este caso física, donde se atrevía a jalarle las orejas fuertemente porque estaba molesto con ellos. Muy bien, entonces hemos explicado a qué se debe, por qué el tema. Continuamos. Bien, chicos. El segundo criterio que se ha considerado es hablar un poco acerca de los personajes principales. En realidad son dos, y que también ellos son referentes incluso del título, Los gallinazos sin plumas. Vamos a explicarlos. Los personajes principales son Efraín y Enrique. Vamos a explicar un poco quién era Efraín, tanto de forma física como en el aspecto de personalidad. Efraín es un muchacho pobre, hermano menor, que tanto Efraín como Enrique son huérfanos. Ahora, Efraín se caracteriza por ser trabajador, es algo sumiso y siempre es perseverante, porque siempre todo lo que ellos se proponían con respecto a ir a buscar comida para Pascual, para el cerdo, lo hacían con mucho ahínco, con mucho esmero, con muchas ganas. En cambio, Enrique, por otro lado, tenemos que también es un muchacho pobre, que es el hermano mayor, pero Enrique, a diferencia de Efraín, él se caracteriza por ser trabajador, muy esmeroso también, pero lo que hace diferencia entre Efraín y Enrique es que Enrique era un jovencito protector. Él siempre está muy atento y muy presto a lo que su hermano necesitaba, siempre defendiéndolo, en este caso del abuelo, de la forma en cómo lo trataba, tanto en el aspecto físico y verbal. Incluso hay muchos momentos en los que Enrique trata de defender a Efraín.
En uno de los episodios, Efraín pues se lastima el pie y él no puede ir a trabajar. Entonces el abuelo no le importaba nada y pedía que ellos sigan yendo, porque el único fin que el abuelo tenía era que ese chancho Pascual sea alimentado. No le importaba cómo iban a tener la comida, en qué condiciones se encontraban sus nietos, si es que comían o no comían. Y Enrique, cuando Efraín cayó enfermo, Enrique le dijo a su hermano que no se preocupe, que él iba a hacer el trabajo, iba a ser doble con tal que Efraín pudiese descansar. Eh, Ambos trabajaban mucho, ambos se esmeraban bastante. Acá hay un pequeño fragmento que quiero compartir con ustedes. Efraín y Enrique hacían el trote hasta el muladar. Pronto formaron parte de la extraña fauna de esos lugares, y los gallinazos, acostumbrados a su presencia, laboraban a su lado, graznando, aleteando, escarbando con sus picos amarillos, como ayudándoles a descubrir la pista de de la preciosa suciedad. Ahí está. Hay una semejanza incluso entre Efraín y Enrique, como vistos como los gallinazos sin plumas, ¿no? Desprotegidos, que buscaban los basurales para poder encontrar alimentos y de alguna manera subsistir, porque ese era el único medio que les iba a dar, en este caso, un asilo en la casa de Don Santos. El siguiente criterio que se ha considerado es el mensaje. Cuando hablamos del mensaje, en realidad, yo les hablé de la intención que tiene Ribeiro para escribir este cuento. El mensaje también viene a ser algo muy fundamental dentro de la historia, después de haber leído, ¿no? Llegar a una conclusión, realmente qué es lo que se quiere mostrar. El mensaje es que la explotación contra los pobres debe terminar, debe parar, para que haya paz en la humanidad. Ribeiro es crudo al narrarnos una triste realidad de dos niños que sufren la explotación sin misericordia por parte de su malvado y cruel abuelo Don Santos. Es cierto, es una realidad que en nuestra sociedad está presente e incluso hasta hoy en día, en la actualidad, vemos que hay mucha mezquindad por parte de las personas, vemos a veces incluso madres que son muy inconscientes con sus hijos, muy desprendidas, padres, abuelos, tíos, y esto debe parar. A veces la sociedad se ciega ante esta realidad que vivimos y no es consciente, no trata de ayudar, y eso depende de nosotros, depende también de ustedes, que nosotros poco a poco, con educación, inculcando los valores, podamos mejorar como sociedad, ya que en realidad lo necesitamos, y sobre todo en estos tiempos en los que vivimos. Por último, presentamos los criterios de valores y antivalores que en toda obra literaria tú lo vas a poder encontrar. Dentro de los valores en la obra, pues voy a rescatar los siguientes: la empatía y la honestidad. La empatía es cuando hay un pasaje en el cual Efraín se encontraba muy delicado de salud y Enrique pues es el que asume la responsabilidad y le pide a su hermano que no se preocupe, que él va a hacer todo lo posible para que se quede a descansar en cama. Incluso piensa tanto en su hermano que hay un fragmento que yo he extraído para que puedas comprender ello, ¿no? A ver, lo vamos a leer juntos. Efraín, inundado de sudor, se revolcaba de dolor sobre el colchón. Tenía el pie hinchado, como si fuera de jeve y estuviera lleno de aire. Los dedos habían perdido casi su forma. Te he traído este regalo. Mira, dijo mostrando al perro. Se llama Pedro. Es para ti, para que te acompañe. Cuando yo me vaya al muladar, te lo dejaré y los dos jugarán todo el día. Le enseñarás a que te traiga piedras en la boca. Ahí está. ¿Ven? Ese pequeño diálogo, pues lo dice Enrique, ¿no? Se preocupaba tanto por su hermano para que no se sintiera solo, triste, porque estaba incluso muy, muy delicado, muy enfermo. Y ahí se ve la empatía, también la honestidad por parte de ellos, porque en un momento que Don Santos no les cree y le dice, no, son patrañas, ustedes mienten, ¿no? Ustedes mienten con respecto a eso, ustedes no están mal, ustedes se hacen los enfermos.
Y es ahí que ambos son honestos con lo que realmente ellos viven, con lo que a ellos les pasa. Y así podemos encontrar entonces, en este caso, la empatía, la necesidad, ese calor humano, ese amor de familia que se da entre ellos, de protegerse uno al otro, sobre todo por parte de Enrique hacia Efraín. Ahora, también hemos encontrado antivalores, y los antivalores se han visto muy reflejados por parte de el abuelo Don Santos: egoísmo, abuso, violencia. Hay una parte cuando ellos se enferman, Efraín y Enrique caen en cama. Efraín porque le había introducido un vidrio en su pie, estaba muy infectado, y Enrique pues le había dado tos, estaba muy mal, con mucha fiebre, con una gripe muy fuerte, en la cual pasa lo siguiente, ¿no? Ellos no podían ir a trabajar unos días y el abuelo les dejó sin alimentos, no les daba de comer. Eso es algo egoísta y ruin, mezquino de su parte. Vamos a leer unos fragmentos que también he extraído para que entiendas en realidad este antivalor. Don Santos examinó el pie de su nieto. La infección había comenzado. Esas son patrañas. Que se lave el pie en la acequia y que se envuelva con un trapo. Ahí está. Nada de empático, violento en su forma de tratar, incluso siendo su propia sangre, ¿no? Su familia, sus nietos, niños desamparados, huérfanos. Y hay otro momento en la que ellos dejaron de ir a trabajar. Observen y escuchen lo que les dice. Pero eso sí, hoy día no habrá comida para ustedes. No habrá comida hasta que no puedan levantarse y trabajar. Ahí está. El egoísmo y el abuso. Porque son dos niños desvalidos que no pueden, en este caso, valerse por sí mismos, ¿no? Necesitan siempre de alguien que pueda estar cuidándolos. Bien, chicos, ese ha sido el análisis literario del cuento Los gallinazos sin plumas, una obra muy hermosa, muy preciosa, pero a la vez que nos muestra una triste realidad. Espero que haya sido de su agrado y muchos éxitos en todo lo que ustedes realicen. Cariños.